Buen día, ¿cómo están? Días, Buenos profe. días, profe. Listo, podemos continuar. ¿Investigaron algo? ¿Revisaron algo del tema? ¿Alguien más? Sí, Yo hice como un apuntito, ¿puedo presentárselo? claro, por favor. Listo. Me avisas si se ve. Ya se ve. Bueno, nos dejó el artículo 28 de la ley de ISR, la fracción 32. Y pues prácticamente el artículo 28 nos habla de los no deducibles. En la fracción 32 nos dice que los intereses netos del ejercicio que excedan del monto que resulte de multiplicar la utilidad fiscal ajustada por el 30% no serán deducibles. El siguiente párrafo nos indica que la fracción no será aplicable a los contribuyentes cuyos intereses devengados durante el ejercicio que deriven de sus deudas excedan a 20 millones. Esta cantidad aplicará conjuntamente a todas las personas morales sujetas a este título y establecimientos permanentes de residentes en el extranjero que pertenezcan a un mismo grupo o que sean partes relacionadas. Esta cantidad se repartirá entre ellas. Bueno, lo que yo entendí y traté de explicarlo gráficamente es de que esta es la holding, por así decirlo, y las que salen de ellas y se pueden juntar y se pueden repartir el límite, me parece, este límite, pero de los ingresos que estas tengan. Por ejemplo, esta tiene 1 millón, entonces del total le pertenecen 44%. Esta tiene ingresos de 750, entonces del 33%, y esta de 500, de 23%. Igual nos indica el artículo nos indica las fórmulas que para sacar los intereses netos que dice la primer párrafo es los intereses devengados a cargo durante el ejercicio menos el total de ingresos por intereses acumulados del ejercicio, menos la exención, aquí me equivoqué, del párrafo 1, que ahí da los intereses netos del ejercicio. Ahora, para sacar la utilidad fiscal ajustada, es la utilidad fiscal del párrafo 1, artículo 9, más los intereses devengados a cargo durante el ejercicio, más la depreciación de inversiones, y en caso de que haya pérdida de ejercicio, esta se restará para sacar la utilidad fiscal ajustada. En caso de ser cero o números negativos, se negará la deducción de la totalidad de los intereses. Y ya para los intereses no deducibles, se hace intereses netos del ejercicio menos el 30% de la utilidad fiscal ajustada. Y en caso de los intereses no deducibles, el resultado en caso de ser cero o número negativo, se permitirá la deducción de la totalidad de los intereses. Y como consideraciones de los no deducibles, el monto de intereses netos del ejercicio que no sean deducibles podrán deducirse a los 10 ejercicios siguientes, y el monto no deducible en los 10 ejercicios siguientes será no deducible. Dichos intereses netos pendientes por deducir tendrán que sumarse a los intereses netos del siguiente ejercicio, y se considera que los primeros intereses por deducir son los correspondientes a los que ya habíamos, digamos, calculado con anterioridad. Entonces, yo pues deduje o razoné que debemos con que llevar un control de los intereses no deducibles cada que los determinemos, por así decirlo. Muy bien, de acuerdo.
Bien el análisis, inclusive el tema de la determinación del concepto del interés no deducible, es como lo establece la fracción 32. ¿Por qué esta regla? Con tus propias palabras, ¿por qué consideras que habrá salido esta regla? Es una regla nueva, relativamente. Es una reforma que se implementó a partir del año 2020. Tiene prácticamente un año que ya está funcionando. Y no sé si en lo que investigaste, en lo que revisaste o en tu propio análisis, ¿por qué crees que haya salido? ¿Por qué existe esta regla? Mm, podría ser que estaban haciendo deducibles todos los intereses con anterioridad. Y ¿Sí? por eso ya como que pusieron ciertos límites para tener igual un control Así de es. los intereses. Exacto. O sea, una de las razones principales de que existe esta regla es justo porque determina o es una regla que viene copiada o que viene, sí, copiada, por llamarlo de alguna manera, directamente de lo que son las empresas, o no, más bien las jurisdicciones o países que forman parte de la OCDE, ¿sale? Entonces, es uno de los temas que vamos a ver en el tercer parcial que les adelantaba un poquito, que se llama BEPS, y que es a través de esta organización y a través de OCDE, en la cual hay un combate directo contra la evasión fiscal. Entonces, los gobiernos de diferentes, en diferentes países, sus gobiernos fiscalizadores, o más bien sus instituciones fiscalizadoras, encontraron que una de las formas más sencillas que tienen las empresas transnacionales, el primer punto, transnacionales, es que pueden sacar recursos del país con una tasa menor bajo un concepto de interés. Entonces, lo que dijeron es, hay otra regla que está en la fracción 26, que se considera o se conoce como capitalización delgada. Ahorita la platico muy rápido. Y esta nueva regla. Entonces, lo que busca o lo que la regla que se copia con la sugerencia que viene directamente de OCDE, pues es exactamente lo que comentas. Es, oye, no te hagas. La verdad es que tienes este capital aquí en México solo y exclusivamente para poder tú disminuir. Bueno, tiene dos objetivos. Esos intereses que estás pagando al extranjero, obviamente sean deducibles en principio aquí en México, disminuyas el total de la base mexicana y aparte cuando le pagues esos intereses al extranjero, pues les puedas aplicar una tasa reducida, ¿no? Una tasa reducida dependerá, pues puede ir desde el 4, bueno, puede estar exenta 4.9, el 10%, el 15, 21, si no mal recuerdo está en el 167, no estoy tan seguro, hay que checarlo, 167 del impuesto sobre la renta y bueno, vienen diferentes tipos de tasas. Entonces, lo que busca esta disposición, pues es exactamente prohibir la deducibilidad de los intereses cuando caigamos en estos supuestos. Si tenemos intereses que en el año excedan de 20 millones de pesos, me aplica la regla. Si tengo intereses a cargo, hablo de intereses a cargo, ¿sale? Intereses a cargo que no excedan de 20 millones de pesos, aplico la regla, pero no voy a determinar absolutamente nada bajo un concepto no deducible, ¿sale? Entonces, sí, Valeria, como lo comentaste, esta es la mecánica general de la determinación. Lo que pones de tu lado derecho en la determinación del grupo es cuáles son los ingresos acumulables que tuvieron las empresas del grupo en el año anterior para poder determinar una proporción y sobre esa proporción asignar el monto máximo de los 20 millones de pesos y cada entidad tendrá que hacer la mecánica de cálculo que pones en tu lámina del lado izquierdo, donde viene la determinación de los intereses devengados a cargo y cuántos serían los intereses
deducibles y no deducibles en la determinación, ¿no? Entonces, nace esta nueva regla 2020 con el propósito y el fin de que las compañías no se estén endeudando por endeudarse y que ese endeudamiento pues genere pago de intereses al extranjero y ese pago de intereses al extranjero antes de esta regla fuera totalmente deducible y aparte que nada más les retuvieras el porcentaje que determinara la ley mexicana o el tratado para evitar la doble tributación, que lo he platicado un poquito. En la mayoría de los casos, estos tratados traen tasas más bajas que lo que establece la ley mexicana. ¿Sale? Entonces, muy bien la determinación y la forma en cómo opera esta fracción 32 del artículo 28. Y recuerden que el 28 lo que me habla son de todos los gastos no deducibles, ¿no? ¿Quieres agregar algo más? No, ya sería Ok, todo. Gracias. perfecto. Gracias, Valeria. Muy bien. ¿Alguien tiene algún comentario adicional? ¿Le cachó a la nueva regla? ¿Cómo opera? ¿No? ¿Sí? Sí, profe, todo bien. Sí, Ok. ¿Alguien quiere comentar algo adicional a lo que comentó Valeria? ¿No? ¿Nadie? ¿Seguros? Sí, profe. sí, porque bueno, en el reglamento nada más viene un artículo que habla de que ah, qué áreas se consideran estratégicas para efectos del artículo, bueno, de ese artículo 28 fracción 32. Uh-huh. Y bueno, se consideran áreas estratégicas aquellas a que se refiere el artículo 5 de la ley de inversión extranjera, pero nada más viene eso. Sí. Hay una regla anterior, esa tiene ya muchos años aquí en México, se le conoce como regla de capitalización delgada, es la regla y está en la fracción 26 de este artículo 28. ¿Alguien tiene a la mano su ley? Nada más para que no vaya a equivocar de la fracción 26 o 27, pero Sí, según profe. yo es 26. ¿Qué dice la 26, porfa? Nada más el primer parrafito. Habla de las cantidades con carácter de PTU. 26, Sí, 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 27, los intereses que deriven del monto de las deudas del ahí contribuyente. está. Perdónenme, es esa fracción, la 27, fracción 27 del artículo 28. Esta fracción 27 es una fracción que ya tiene mucho tiempo aquí en México y de manera rápida y muy general cómo opera. Lo que establece esa regla es que no podemos tener, o no podríamos, bueno, de que podemos y de que existe, pero si lo llegamos a tener en nuestros estados financieros hay que hacer una determinación de intereses también no deducibles. Esta regla de capitalización delgada también viene copiada de reglas extranjeras, ¿sale? Y esta regla de capitalización de la fracción 27 del artículo 28 lo que establece principalmente es que no podríamos tener un nivel de endeudamiento de 3 a 1. Es decir, que el total de los pasivos que generen intereses, pasivos de deuda, si en algún momento son 3 veces mayor al valor del capital contable, en ese momento caigo en la regla de capitalización delgada. Y la lógica junto con esta
esta fracción 32 que vamos a revisar, que nos explicó ahorita, se vuelve súper importante porque son reglas que nos aplican en donde nos limitan la deducibilidad, en este caso en específico de intereses. Si ustedes, muchachos, en alguno de los trabajos, empresas donde estén, hacen esta reglita y establecen que los pasivos por deudas nacionales o extranjeras son 3 veces mayores al valor del capital contable, vamos a caer en esta regla de capitalización delgada. Es decir, que la empresa lo que representa, lo que tiene es que tiene un nivel de sobreendeudamiento. Y la regla lo que va a buscar es que la totalidad de los intereses que se generen por esta regla de 3-1 sean no deducibles. Entonces, todos los intereses que se generen en esta regla de capitalización delgada van a ser no deducibles si caemos en este supuesto. Esta es la primera regla en la limitación de los intereses y es bajo el mismo supuesto. Los gobiernos o los fiscos de cada uno de los gobiernos lo que encontró es que una forma muy sencilla de erosionar o de sacar recursos de un país es a través de deuda. Es decir, a ver, bájale capital a la empresa mexicana, ejemplo, bájale capital, pon una tasa de interés X y sobre esa tasa de interés X lo que vas a hacer es generar pues intereses que se vayan pagando hacia el extranjero en el ejemplo y esos intereses van a generar una retención menor. Es más, inclusive con algunos países ese pago de intereses pudiera estar generando que no haya retención por los tratados para evitar la doble tributación. Entonces, pues como que los gobiernos dijeron, ¿sabes qué? Esta es una forma muy sencilla donde las empresas transnacionales sacan recursos del país sin una tasa impositiva o con una tasa impositiva menor. ¿Sale? Entonces, no me olviden esa regla, esa fracción 27 del artículo 28, es una regla que se va a complementar con esta nueva regla a partir de 2020, donde nuevamente los gobiernos encontraron que una de las mecánicas más sencillas para disminuir la base fiscal de un país es a través de bajar préstamos y que se estén generando intereses. Esos intereses eran deducibles y esos intereses deducibles, pues obviamente disminuían la base fiscal en México. Insisto, nuevamente con una tasa de retención menor. ¿Sale? De manera muy rápida. ¿Queda claro el tema de capitalización delgada, muchachos? Es un tema que hay que hacer una fórmula, que hay que determinar primero si caemos en el supuesto de no deducibilidad y luego que estemos en ese supuesto, determinar cuántos son los intereses que van a ser no deducibles. Esa regla de capitalización delgada del 27, de la fracción 27, allí son no deducibles permanentes. ¿A qué me refiero? Pase lo que pase en el futuro, no vas a hacer los deducibles jamás. Esta regla que vamos a ver sí nos da la oportunidad de poder hacer deducibles los intereses siempre y cuando cumplamos con la propia formulita y nos da un tiempo de poder recuperarnos esa situación, de tener esos pasivos importantes durante 10 años. Como lo comentó Valeria, tenemos 10 años para poder hacer deducibles estos intereses y si en ese periodo de 10 años no caemos en los supuestos que marca la propia disposición, bueno, pues en ese momento esos intereses serán no deducibles permanentes. ¿Sale? ¿Alguna duda o comentario de la capitalización delgada? De manera Profe, por ejemplo, general quedó vamos a claro. ver, ah, Dime. por ejemplo, para realizar ¿cómo se podría decir? Esa determinación, ¿dónde podría venir la fórmula o cómo podríamos realizar una determinación de esos Ahí está intereses? en el propio en la fracción 27 del artículo 28, ahí está el tema. Ahí está completito el cómo determinar primero si caemos en el supuesto del 3-1,
Y si sí estamos en ese supuesto, después te determina o nos va a decir la fórmula cómo determinar la proporción de los intereses deducibles y los no deducibles. En la propia fracción 27 es donde establece. Ok, gracias. Por nada. Disculpe, profe. Sí. Bueno, yo tengo otra duda. Hay un concepto al que se refiere como utilidad fiscal ajustada. Uh-huh. Bueno, de eso no me quedó totalmente claro cómo se Ah, saca. en esta fracción, en la 32, ¿verdad? En lo que comentó Valeria. Sí. Ok, la vamos a ver con detalle. Ahorita la voy a explicar. ¿Cómo se determina? Ahorita les explico. Ok, profe, gracias. No, por nada. ¿Algún comentario más? ¿No? Bueno, vamos a ver un poquito de lo que es la teoría de este tema. Ya centrándome en fracción directamente en fracción 32. Como les comentaba, esta es una recomendación. Esta modificación, esta disposición, es una recomendación que se hace a través de BEPS. Insisto, es un tema que vamos a ver en el tercer parcial. Y está en la acción 4 de las reglas en estas reglas BEPS a través de OCDE, ¿no? México es parte de esta Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Ya tiene muchos años, es de los primeros países de América Latina que se subió a esta organización. Y esta reforma nace en 2020, siguen existiendo bastantes dudas sobre esta nueva regla. No, la autoridad fiscal no se ha postulado, no nos ha dicho sobre algunas aclaraciones que se necesitan hacer. Sin embargo, la regla ya está operando. ¿Y en qué consiste, muchachos? Ya lo adelantaba Valeria. Hay que determinar un concepto, un monto de intereses no deducibles, y la regla general te dice que los intereses netos del ejercicio que excedan de 20 millones de pesos y del monto que resulte de multiplicar la utilidad fiscal ajustada por el 30%, en la medida que el excedente sea superior a los intereses no deducibles por capitalización delgada. Es la regla que les acabo de explicar. No se angustien ahorita en este primer párrafo, lo vamos a ir viendo con todo el detalle. Pero de entrada, empresas que tengan montos de intereses a cargo arriba de 20 millones de pesos, les va a aplicar esta regla. Si en las empresas que pudieran estar revisando, que pudieran estar analizando, aquellos que ya están trabajando, no tienen estos intereses arriba de 20 millones de pesos, pues la regla simplemente no me aplica, ¿no? ¿Qué son esta regla, esta nueva fracción 32? Pues me establece lo siguiente. Los intereses netos no deducibles de un ejercicio los vamos a poder deducir en los 10 años siguientes. Hay que hacer este cálculo año con año para poder determinar si estos intereses que hice no deducibles en el año 1, que fue, por ejemplo, el año 2020, cuando nace la regla, si estos intereses cumplen ya con el objetivo. ¿Cómo cumplirían con el objetivo de poder ser deducibles en años siguientes, muchachos? Pues bueno, que el nivel de endeudamiento de la empresa haya sido menor y que el monto de los intereses pagados hacia el extranjero, o no necesariamente al extranjero, porque esta regla aplica tanto para nacionales como extranjeros, ¿sale? Que esos intereses que se hayan pagado hayan disminuido considerablemente. Esos son los dos objetivos. Es decir, si tú quieres mejorar tu situación sobre nivel de deuda y que tú puedas acceder a intereses deducibles mayores e inclusive recuperar los que vienen de ejercicios pasados, mejora tu condición de deuda. Es decir, baja tus pasivos y obviamente al bajar los pasivos, pues vas a disminuir el monto de los intereses a cargo, ¿sale? Entonces, tengo 10 años para poder revertir este efecto de no deducible. Incrementarán los intereses netos del ejercicio, seguirán los lineamientos para la amortización de las pérdidas. Tengo que referirme al artículo 57 para ver cuál es la mecánica para poder recuperar dentro de estos 10 años estos intereses no deducibles. Se debe llevar un registro de dichos importes y el cual tendrá que estar a disposición de la autoridad.
Se considerará que los primeros intereses por deducir son los correspondientes a ejercicios anteriores, es decir, como una regla de PEPS. Los primeros intereses que hice no deducibles son los primeros que voy a tratar de hacer deducibles en años anteriores. ¿Sale? Para poder rescatar y para poder darle vida a esos intereses más antiguos. Determinación de intereses netos no deducibles. Bueno, pues es aplicable a intereses a cargo del ejercicio de 2020, sin importar de cuándo provengan las deudas. Y este segundo separación en este slide también trajo varios comentarios cuando inició esto. La regla te dice que al 1 de enero del año 2020 todos los intereses que tú generes o traigas con deudas van a formar parte de esta nueva disposición. Ahí se ponía un poquito a discusión con los abogados si no se trataba también de una regla retroactiva en perjuicio de los contribuyentes. Se determinó que no, y entonces la regla me aplica independientemente si la deuda viene desde los 2000, 2015, del año donde venga. Si genera intereses, me va a aplicar la regla a partir del año 2020, independientemente que la regla venga de años anteriores. Aquí se peleaba y se decía, oye, pues más bien deja la regla para las nuevas, para los nuevos créditos, ¿no? Las nuevas deudas que tú estés generando a partir de 2020 en adelante. No se ejerció así, y entonces es cualquier deuda que tú tengas al 1 de enero del 20, ya le debe de aplicar esta nueva disposición. El cálculo se podrá llevar de forma consolidada para empresas que pertenezcan al mismo grupo de conformidad con las reglas de carácter general que emite el SAT. Estas reglas de carácter general que emite el SAT siguen pendientes. Después de casi 2 años, seguimos exactamente, no casi, después de 2 años, seguimos en estas reglas. Y entonces, no tenemos reglas en aquellas empresas de grupo de manera muy puntual. Lo que comentaba Valeria de cómo hizo la separación, lo que dice la disposición es los ingresos acumulables del ejercicio 2019, bueno, dice del ejercicio inmediato anterior, pero 2019, en esa proporción divide el monto del tope de los 20 millones de pesos que tienes como límite para hacer deducibles estos intereses en cada una de las empresas que pertenezcan al grupo. Entonces, estas reglas, eso es lo que dice la disposición, pero no hay reglas más específicas que nos digan algo adicional, ¿sale? No va a aplicar, esto no es aplicable a intereses que deriven de deudas para financiar ¿qué? Obras de infraestructura pública. Es decir, si yo me endeudé, yo entidad mexicana, me endeudé para poder hacer obras de infraestructura pública, esta nueva regla no me va a aplicar. Si me endeudé para realizar construcciones, incluyendo adquisición de terrenos ubicadas en territorio nacional, de igual forma no me aplicaría la regla. Proyectos para exploración, extracción, transporte, almacenamiento, distribución de petróleo o de hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos. Proyectos de la industria extractiva para la generación, transmisión o almacenamiento de electricidad o agua. Rendimientos de obra pública y todos aquellos integrantes del sistema financiero en la realización de sus operaciones propias, bueno, de su objeto, así como de las empresas productivas del Estado. De manera general, estas tres intereses que deriven de estas deudas que están aquí, de los rendimientos de obra pública e integrantes del sistema financiero, la nueva regla no les aplica. También aquí se decía, y no sé si hayan ustedes escuchado el concepto del amparo del envidioso. ¿Qué es esta cosa del amparo del envidioso? Es decir, oye, ¿por qué a ellos sí les beneficia la regla y a mí no? Estas reglas de estos tipos de amparos ya no funcionan, los jueces los tienen perfectamente claros y no nos van a otorgar el beneficio de alguna disposición simplemente porque a uno le aplicó y a otro no. Entonces también fue una de las formas que se quejaron los abogados para poder decir que no era una regla general y que aplicara a todos, sino que tenía excepciones muy particulares y beneficiaba a ciertos sectores. ¿Cuáles? Por ejemplo, este tema de hidrocarburos y el tema para lo que es la producción de electricidad, ¿sale? ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿No se han dormido? Bueno, ahorita vamos a ver la fórmula de cómo se determina y un ejemplo numérico de cómo llegar a este tema de estos intereses.
Pero también dentro del artículo 46, ¿alguien me recuerda qué es el ajuste anual por inflación? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se determina? ¿Para qué sirve? ¿Qué es? Sí, profe. Se supone que Cuéntame. es el promedio de deudas y de créditos. Ujú. Pues una empresa y, bueno, se debe actualizar al año en curso, al cierre del ejercicio, perdón, y se debe sacar la diferencia para ver si va a ser acumulable o va a ser deducible, ¿no? Ok, de acuerdo. Es una combinación de tus cuentas de activo, algunas de pasivo, y la determinación es poder verificar cuánto de esas deudas de activo o de pasivo con un promedio determinaron si tenemos una ganancia acumulable o una deducción, ¿no? Deducible para efecto de la determinación de este ajuste anual por inflación. Y esto está regulado en el artículo 44, 45 y 46 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es una partida completamente fiscal, muchachos, donde determinamos cómo ha jugado la inflación, si a nuestro favor o en contra, derivado de qué tenemos más, si activos o pasivos, ¿sale? Entonces, hablando del artículo 46, en el 46 lo que nos habla es la determinación de cuáles son las cuentas que vamos a incluir en la determinación de estas deudas en este ajuste anual por inflación. Y determina que cuando los intereses no deducibles, conforme a la fracción del artículo 28, las deudas que generen esos intereses no deducibles no se van a incluir al cálculo del ajuste anual por inflación. Determinen intereses deducibles conforme a esta fracción, se considerarán las deudas de las cuales se deriven estos intereses. Es decir, si yo en el año estoy determinando intereses no deducibles, las deudas relacionadas con esos intereses no deducibles no las voy a incluir al cálculo del ajuste anual por inflación. Hay que excluirlas. Eso es lo que dice el artículo 46, ¿sale? Ahora, vamos a entrar a lo que es la determinación de la fórmula. Es muy parecida, o bueno, es similar a lo que eh, ya nos presentó Valeria. Si tienen alguna duda me van diciendo. Este es como que el resumen propiamente de lo que es esta fracción 32 del 28. ¿Qué es lo que nos dice esta fracción? Los intereses netos del ejercicio que excedan del monto de 20 millones de pesos y del monto que resulte de multiplicar la utilidad fiscal ajustada por el 30%, en la medida que el excedente sea superior a los intereses no deducibles por capitalización delgada. ¿Cómo opera la fórmula, muchachos? Total de intereses devengados del ejercicio de deudas. Todos los intereses devengados estén relacionados con deudas. Le voy a restar los intereses acumulados del ejercicio, es decir, intereses de gastos contra intereses de ingresos. Los intereses de gastos, ¿cuánto valen? ¿Cuánto valen los intereses que yo cobré o que yo generé? Positivos, o sea, que representan un ingreso para mí. Menos 20, menos la proporción límite que nos marca la ley, que son los 20 millones de pesos, que son los que están acá arriba. Intereses a cargo menos intereses a favor, menos los 20 millones de pesos que me marca del límite, voy a determinar el concepto que se llama intereses netos del ejercicio. Por eso yo les decía que si de entrada la empresa donde estamos revisando tiene o donde estamos laborando intereses a cargo, estos intereses devengados del ejercicio menores a 20 millones de pesos, pues ya la regla no me aplica, ¿coinciden? Porque ya por la propia fórmula, al momento de restar estos 20 millones proporcionados, ya no generó el propio monto del interés, entonces pues ya no aplica esta regla. Pero si los intereses estos devengados del ejercicio, si son mayores a 20 millones, pues obviamente me va a aplicar esta regla. ¿Vale? Si es el supuesto y estos intereses netos del ejercicio sí son mayores
al monto de 20 millones, tengo que hacer lo que viene en esta segunda parte. Y es la utilidad fiscal, la que ustedes ya saben determinar del artículo 9 y que ocupamos para los cálculos de CUFIN. Voy a sumarle a esta utilidad fiscal los intereses devengados durante el ejercicio que deriven de deuda. ¿Cuáles? Estos. ¿Sale? A la utilidad fiscal le voy a sumar estos intereses devengados. Le voy a sumar el monto deducido en el ejercicio por concepto de activo fijo, depreciación y cargos diferidos. Es decir, súmale los intereses, súmale los valores de depreciación y amortización y suma las erogaciones realizadas en periodos preoperativos. A la utilidad fiscal, súmale estos conceptos que previamente le restaste para determinar esta utilidad fiscal. ¿Sale? Voy a llegar a un concepto que se llama utilidad fiscal ajustada, también conocida como UFIA. Una vez que determino esta utilidad fiscal ajustada, la multiplico por el 30% y voy a determinar cuál es el límite de la deducción de intereses netos. Hasta este monto es el que voy a poder hacer deducible de los intereses que haya generado durante el año. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna duda de esta formulita? ¿Alguien sabe financieramente cómo se conoce a esta resta, a esta operación? Del lado financiero, ¿cómo se le conoce a la utilidad que determinamos desde el punto de vista contable? Si le restamos los intereses, las depreciaciones y amortizaciones y las erogaciones de gastos preoperativos. Es la evita, ¿no? Perfectamente, Anaí, exactamente. Es el evita, que es el Earning Before Interest, Depreciation, Amortization, es como se conoce este evita, y es exactamente lo mismo que quisieron determinar del lado fiscal. ¿Sale? Echen un ojito nada más aquí a la fórmula y me dicen si tienen alguna duda. ¿Cómo qué erogaciones realizadas en periodos preoperativos? Cualquier tipo de empresa que esté en periodo preoperativo, Arturo, cualquiera, y me refiero a periodo preoperativo, que es todos aquellos gastos que te hagan, que hagas tú antes de iniciar actividades. Vas a construir una planta y esa planta obviamente va a empezar a producir hasta después de 2 años que tú hayas terminado de construir la planta, ¿no? O más bien, empiezas a construir la planta hoy y hasta el año 2024 vas a empezar a producir. Todos los gastos que tú hayas originado durante todos estos 2 primeros años se consideran gastos preoperativos. Son gastos realizados antes de que tú hayas iniciado actividades. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, ya. Ah, ya. Ok. Entonces, son este tipo de gastos, esas fueron las relaciones en gastos preoperativos. ¿Alguna duda adicional de la fórmula? Muchachos, es como comentaba su compañera, es como determinar una evita fiscal. Del lado fiscal le llamamos utilidad fiscal ajustada o UFIA, y esta UFIA la multiplicamos por el 30% y vamos a determinar el límite de los intereses netos. ¿Algún comentario? Intereses netos del ejercicio, muchachos. ¿Cuáles? Estos de acá, miren. Una vez que yo ya hice esta primer fórmula, determino los intereses netos del ejercicio y los voy a comparar contra este límite de la deducción de estos intereses netos. Es intereses netos del ejercicio menos el límite que tengo para efecto de la deducibilidad, voy a determinar cuáles son los intereses no deducibles. Es como opera o determina la fórmula. Estos intereses no deducibles que determine aquí, pues van a ser no deducibles en el año, ejemplo ahorita 2021, y estos del 2021, pues
pues tengo 10 años para volver a caer en esta fórmula y determinar si estos intereses de años anteriores puedo hacerlos deducibles en 10 años siguientes. ¿Bajo qué regla? Pues seguramente que los intereses a cargo sean menores, haya disminuido mis pasivos, y eso pues me ayudará sin duda a que yo pueda estar generando una mejor situación económica o financiera para la empresa para poder hacer deducibles estos intereses, ¿sale? ¿Alguna duda de la fórmula? Tiene que ser el monto total deducido de concepto de activos fijos, gastos, cargos, o sea, el Sí, total. así es. Todos los valores de depreciación, amortización que hayas tenido se restituyen o se suman aquí. Así es. ¿Algún comentario adicional de la fórmula? ¿Vamos bien? Todo bien, profe. Sí, profesor. Bueno, yo tengo una duda. Sí. ¿Se tiene que actualizar alguno de estos resultados? Por efectos con temas de inflación. Ajá, o sea, actualizar con el INPC. Sí, inclusive este monto de estos intereses netos no deducibles, lo que nos dice es que apliquemos las reglas que establece el artículo que opera para las pérdidas, que es el 57, y recuerden que las pérdidas se actualizan. Entonces, sí tenemos el derecho de estos intereses no deducibles a actualizarlos por el paso del tiempo con los efectos de inflación. Es correcto. A ver, antes de entrar al ejercicio, ¿alguna duda o comentario del punto? ¿Vamos bien? Yo una pregunta. Sí. Las erogaciones realizadas en periodos preoperativos, cada que, digamos, determinemos esto, ¿va a ser el mismo? ¿O cómo? No entendí eso. No, porque en realidad tu periodo preoperativo solo es uno. Tu Ok, periodo entonces, sí, perdón. Adelante, perdóname, adelante. Digamos que la primera vez que lo determinemos sería la única vez que lo sumamos. Es correcto, porque los periodos preoperativos son, pues déjame llamarlos únicos para las empresas. Llega la empresa a la mejor a México, trae inversión extranjera, obviamente se tuvo que endeudar de manera muy importante, o inclusive con capitalización directamente de los accionistas, y vas a construir una planta aquí en México. Obviamente antes de que esa planta empiece a producir y que tú puedas empezar a vender, pues va a llevar tiempo, ¿no? No sé, 1 año, medio año, 2 años. Todos esos gastos que tú origines antes de empezar a vender y a generar tu actividad productiva, se le considera gasto preoperativo, y ese gasto preoperativo es único, porque son gastos que son nada más por una ocasión para cada una de las entidades, ¿sale? Entonces es correcto como lo estás viendo. Finalmente son gastos que las empresas van a tener, pues déjame llamarlo así, por ocasión única durante la vida de la entidad. Una vez que la empresa empieza con actividad, deja un periodo preoperativo, pero tú me dirías, oye, es que va a construir otra planta. Sí, pero finalmente ya empezó con producción, ya empezó a vender, ya tiene un proceso productivo instalado, ya está funcionando. Entonces, la siguiente planta, pues ya se considera una inversión. Ya no podrías entrar nuevamente un periodo preoperativo como tal, ¿no? Yo tengo otra duda. ¿Sí? ¿Puede haber, se puede dar el caso en que nos den algunos resultados negativos? ¿Algún resultado que esta UFIA sea negativa? Ajá, o sea que por ejemplo en este caso que
el total de ingresos por intereses acumulados y la parte proporcional sean más grandes que el total de intereses devengados. Por supuesto que sí, Jorge, claro. Y de ¿Y qué hecho, ocurriría en ese caso? fíjate que es una muy buena pregunta, porque lo que pasaría es que aquí no tengo utilidad fiscal ajustada. Y entonces lo que yo te diría es que el total de los intereses que tú tengas a cargo son no deducibles. Porque como tengo aquí un negativo multiplicado por el 30, pues déjame llamarlo así, aritméticamente llegaría a 0. Entonces el límite de los intereses netos que yo podría deducir, no tengo ningún monto que yo pueda deducir. La totalidad de los intereses que estoy generando son no deducibles. Cuando el valor de la UFIA sea negativa, el total de los intereses a cargo son no deducibles. ¿Sí? Y está aquí en el inciso D, mira. El cálculo de la UFIA será aplicable en el caso que se genere pérdida fiscal, restándose de esta última los conceptos anteriores. Si el resultado es 0 o negativo, se negará la deducción de la totalidad de los intereses a cargo, excepto la parte proporcional de los 20 millones. Es decir, el total de los intereses que tú tengas a cargo en la compañía, menos 20 millones, ese total es el que sería no deducible para la determinación del caso. En los siguientes casos prácticos traigo 3 ejemplos. Hay un caso justo de esta UFIA negativa y cómo repercute en el cálculo. Y sí, por supuesto, se pueden dar 2 supuestos. Que aquí tengas pérdida fiscal, a esa pérdida fiscal habría que restituirle estos 3 conceptos, saber si estos 3 conceptos fueron los que generaron la pérdida, o si no es así, o tuve utilidad fiscal y estos 3 conceptos me llevarían a tener una utilidad fiscal ajustada negativa, por llamarle de alguna manera, pues el total del límite de los intereses van a ser no deducibles, ¿no? Con base en este inciso D que está de este lado. Bueno, y obviamente con lo que dice la ley, por supuesto. Sí respondí. Sí. Ok. ¿Alguna duda más? ¿Algún comentario? Antes de entrar a los casos prácticos. ¿Queda claro, muchachos? ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona? Es un concepto prácticamente nuevo, totalmente, todavía con un montón de análisis por hacer de estos cálculos. No está todo aclarado y desafortunadamente, como no está todo aclarado, pues bueno, todavía hay muchas interpretaciones que podemos estar haciendo bajo estos supuestos de esta mecánica, ¿no? ¿Qué pasa en fusiones? ¿Qué pasa si una empresa trae deducción de estos intereses y se fusiona o se escinde? No hay reglas específicas que nos diga qué hacer con esto. ¿Qué pasa con el IVA que se generó? No es deducible, afecta directamente o no a CUFIN. Hay un montón todavía de cosas por definir, pero bueno, esas seguirán todavía pendientes, pero lo importante es que me cachen cuál es la limitante de esta nueva regla para que la tengan perfectamente ubicada y pues si algunas de las empresas donde estén trabajando llegan a tener este concepto o este riesgo, pues ustedes pueden levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Hay que hacer esta mecánica de cálculo porque tenemos intereses devengados a cargo mayor a 20 millones de pesos. Antes de terminar, ¿algún comentario final? ¿Duda? No, ninguno. No, profe, gracias. Ok. Bueno, pues si no hay comentarios o dudas adicionales, nos vemos mañana. Les platico sobre los pasos prácticos, creo que va a ayudar mucho a que sea un poco más visible la mecánica. Y bueno, pues vamos viendo de todos modos cualquier duda o comentario que vayan teniendo, ¿sale? Sí, profe, gracias. Sí, Bueno, profesor. nos vemos mañana. Cuídense. Buen día. Igualmente. Mañana, profe. Bye. Hasta mañana.